Al otro lado de la conexión tengo a una compañera que es especial para mí. Ella me pasó el testigo, ella fue quien abrió ese sobre con el nombre del ganador y Vaya. pronunció mi nombre. Eh, Ella fue la ganadora del año anterior, en 2018, con la novela Aquello que fuimos. Bienvenidos a los que estáis al otro lado. Y Pilar Muñoz, Conexión Córdoba, bienvenida y muchas gracias por participar conmigo en este proyecto bajo el título Así gana el premio literario de Amazon y consejos de otros ganadores y finalistas. Muchas gracias a ti por invitarme, por estar aquí, por charlar un ratito y por compartir, pues bueno, yo entiendo que experiencias y anécdotas, ¿no? En relación con el premio, supongo que habrá muchas por ahí distintas. Sí, seguro que pasamos un rato agradable y la gente que está al otro lado le ayudamos a A sacar ver, se cosas. me ha cortado. ¿Estás, Pilar? Ahora sí, es que se me había cortado la imagen. Sí, Se me había quedado parada. ok, a mí no se me ha cortado, si se corta o así, creo que sigue, ¿vale? Por la experiencia que Vale, me ha pasado en otras entrevistas. Decía vale. que seguro que la gente que está al otro lado va a sacar muchas cosas en clave de nuestra conversación y además va a pasar un rato ameno y agradable. Yo tengo aquí un listado de los títulos que tienes publicados, ¿vale? Si falta alguno y que no esté en la plataforma de Amazon, ahora me corriges y hablamos de ello. Eh, Vale. los colores de una vida gris. Ellas también viven. Ujú. Aquella más tu amor. Un café a las 6. Aquello que fuimos. Y cuando la llamaste Claudia. No sé si aquí va incluida una antología de relatos en la que participas Sí, 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 sí. eh, Escribimos una antología de relatos que fue bueno, una especie de experiencia benéfica para los niños con cáncer, para la DINA, que por cierto, fíjate la tengo por aquí, que era un 4 de febrero, que es una preciosidad, y todos esos relatos nos juntamos unos cuantos escritores, un grupito de escritores, y todos esos relatos, todo lo que se recaudaba con este libro iba destinado a la DINA. sí, pues ese es el título que me faltaba por nombrar. Sí. ¿Tienes algún libro más publicado fuera de la plataforma de Amazon o esa es tu...? No, no, ahora mismo están todos. Ahora mismo ya están todos en Amazon. Bueno, he participado en antologías de relatos, pero no están ahora mismo en Amazon porque están patrocinadas por ayuntamientos, en fin, no sé, son recopilaciones a lo mejor con otros escritores de la comarca, del pueblo donde yo nací, todo esto, pero no lo gestiono yo directamente, digamos, no lo he publicado yo directamente, sino que he participado y ya está. Aquello que fuimos, como parte del premio, fue traducida al francés por la editorial Amazon Ujú. Publishing. ¿Qué tal funciona y qué satisfecha quedaste con este trabajo? Funciona muy bien. La versión francesa funciona muy bien. Uno de los temores que tenía siempre es de decir, bueno, si prácticamente estamos peleando tanto y estamos luchando tanto por hacernos visibles aquí, ¿no? Y porque de alguna manera los lectores de España nos conozcan siendo de la tierra, pues bueno, cuando el título viaje fuera, que no te conoce absolutamente nadie, que además aparentemente no tienes tampoco ninguna promoción a nivel de presentaciones, a nivel presencial, en otros países, pues casi siempre temes que se pueda quedar ahí estancada en el olvido, ¿no? Pero la verdad es que puedo decirte incluso que en estos últimos meses está funcionando mejor la versión francesa que la española. Así que muy bien. Y la experiencia con ellos, pues con la versión francesa ya directamente yo no participé, porque obviamente es una traducción ya que hacen ellos, pero la experiencia con la editorial, con Amazon Publishing, en todo ese proceso de edición que hicieron ellos, a mí me pareció fantástica. Creo Sí, que es una experiencia de la que ahora, tengo un muy buen recuerdo. ahora hablaremos de esa experiencia porque Mm. además tengo el gusto de compartir experiencia contigo. Al ser Sí, dos ediciones tan... eh, bueno, al ser dos ediciones consecutivas, pues los procesos y los premios y demás, todo ha sido muy similar, entonces yo pasé sí, por lo mismo que tú has pasado, incluso puedes reconocer que yo muchas veces te pedía ya ese sí, 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 asesoramiento o te preguntaba por vía WhatsApp, ¿no? Oye, sí. ¿qué pasa esto? ¿Ahora qué va a ¿Cómo pasar? va? Esto cómo va, no? ¿Esto cómo va? Cosa que Sí, agradezco mucho que hayas estado tan dispuesta a ayudarme desinteresadamente, ¿vale? por lo menos. Sí. Eh, Creo que no me equivoco cuando digo que empezaste autopublicando con la editorial Círculo Rojo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues esa experiencia fue la primera. A ver, te pueden ir mejor, te pueden ir peor las cosas. Yo nunca reniego de la experiencia porque creo que de cada una se puede extraer sus puntos positivos y sus puntos negativos, ¿no? Muchas veces esos puntos negativos, si es que los tienen, pues claro, eres capaz de verlos después, en el momento cuando ya tienes muchísima más información, ¿no? En aquel momento yo reconozco que si hubiera tenido que hacer sola, absolutamente sola, todo lo que he hecho después, para mí hubiera sido un mundo. Entonces, la experiencia para mí fue positiva, por supuesto. Fue positiva porque fue la manera de poder darle visibilidad a todos esos relatos que había venido escribiendo, esa recopilación que yo había hecho, casi siempre alentada por la gente, por quienes ya lo habían leído, por los familiares, por los amigos, ¿no? Por esos primeros lectores. Pero claro, quienes hacen una portada, quienes te orientan dentro del mercado, quienes te abren un poco la puerta para que tengas esos ejemplares en casa, pues en ese caso fueron ellos. Luego ya una vez que te metes en el mundo de las editoriales, de la publicación, pues ya se pueden ver distintas alternativas y ya cada uno puede pensar la que más le conviene, ¿no? Pero yo recuerdo que a mí me fue bien. Yo además recuerdo el haber empezado con ellas, con mis niñas, como yo las llamaba, ¿no? Porque eran todos relatos de mujer. Y para mí fue algo que recordaré siempre porque yo me coloqué el libro debajo del brazo y me fui a todos sitios para darle publicidad. Hice presentaciones por un montón de ciudades, por pueblos. Los vendí a todos los que tenía alrededor. Fueron los primeros feedback que yo empecé a recibir de los lectores de lo que le parecía y tal. Y a mí me pareció un mundo completamente nuevo que, por supuesto, si no lo hubiera hecho de esta forma, a lo mejor no hubiera sido capaz, ¿no? Pero fue muy bien. No Muy bien, sé, pues. no sé si lo hemos hablado alguna vez, no sé si ya lo hemos comentado. En eso también coincido contigo. Yo también empecé con Círculo Rojo y lo mismo Sí, con los libros en el maletero de mi coche, de aquí para sí, allá. Y la época, a ver, la que más te ilusiona, estás empezando, ¿no? En todo esto, estás jugando a ser escritor, como yo digo, pero visto después, también la época de más desgaste, ¿no? Porque sí. si alguien me hubiera dicho, esto lo explico en el libro, los que están al otro lado pues ya conocen la anécdota. Si alguien me hubiera dicho que no tenía nada que ver los kilómetros que llevaran mis libros a sus espaldas en relación a la venta, pues no. Y eso sí. De todas formas, yo creo que aunque no fueran ventas directamente, nada más que la experiencia y Mm, quizá el bagaje que nos aportó el salir a la calle, el defender esos, en mi caso los relatos, ¿no? O una novela, el recibir las primeras impresiones, el ser consciente de lo que tú habías sido capaz de hacer, de expresar, y de lo que de puede. ofrecerlo al público. Sí, Yo creo que para mí todo eso fue muchísimo más enriquecedor que el hecho en sí de poder vender sí. más o menos número de ejemplares, ¿no? Y, A mí me dio un empujón tremendo para luego poder seguir en ese mundo. y también eres consciente de lo que cuesta de verdad llegar a un lector, porque Sí, luego puede ser, no por norma general, pero que muchos autores que publican en Amazon, pues sin querer, sin saber cómo lo han hecho o conscientemente de ello, tocan la tecla oportuna y empiezan a llegar los lectores solo. sí, Pero con el saber que eso no es lo habitual, lo que de verdad cuesta exactamente. llegar a un lector, ¿no? Y eso pues se aprende pues bajando empezando desde la nada, Pues como sí, ya están nosotros. viviéndolo. Sí. ¿Cómo conoces la autopublicación en Amazon? La conozco porque, bueno, empecé a tener ya, a raíz de haber publicado los libros en Círculo Rojo, yo empecé a tener contacto a nivel de redes sociales, era lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Abrirte una cuenta en Facebook era prácticamente obligado si querías empezar a moverte y a tener contacto con otros lectores de forma más directa. Y aparte tenía contacto también con la blogosfera literaria, que por entonces, bueno, ahora todavía sigue, ¿no? Pero por entonces, en el año 2011, 2012, cuando yo empecé, estaba en pleno candelero, publicitaba muchísimos libros a través de las reseñas. Yo empecé a tener contacto también con ellas. Muchos de ellos se nutrían también de libros de editoriales y también de Amazon. Y paralelamente que empecé a conocer a través de las redes sociales todo el mundo de la blogosfera, también empecé a conocer pues, otros escritores, obviamente, que estaban optando por otros medios de publicación o de autopublicación, ¿no? En aquel momento estaba Wattpad, creo que era también una de las plataformas en la que se publicaba. Estaba Lulu, creo recordar, y bueno, y estaba Amazon, que en el año 2012 estaba empezando,
Y a partir de ahí fue cuando empecé a indagar un poco porque, bueno, las posibilidades que nos ofrecía de poder publicar en su plataforma sin hacer ese desembolso previo, ¿no? Tan arriesgado en nuestro caso, económico y desde casa pues poder manejarlo, incluso teniendo pues un mercado más amplio, ¿no? Aquello fue no sé, yo creo que fue un gran descubrimiento que nos abrió la puerta mucho. Entonces fue otra opción que yo empecé a investigar porque la veía ya desde primera hora la veía rentable y ventajosa. Entonces a lo que yo había vivido ya. ¿Cómo llegas a conocer el premio literario de Amazon y por qué te animas a participar? Lo conocí por las mismas redes, bueno, lo conocí por las mismas redes y lo conocí porque al haber estado publicando ya mi novela, mi primera novela, Los colores de una vida gris, y yo ya directamente la publiqué con Amazon, con KDP. KDP hacía publicidad ya del premio cuando empezó a salir, hacía publicidad del premio también entre aquellos que ya estaban publicando con ellos en KDP, ¿no? Y luego, pues porque, claro, en las redes sociales nosotros nos estábamos moviendo en todo ese ámbito de escritores y muchos de ellos conocían pues todo lo que se iba moviendo a nivel de visibilidad. Y uno de ellos pues fue el premio Amazon cuando empezó al principio. De todas formas, yo me presenté la primera vez en el año 2017, o sea que yo dejé pasar ahí, yo creo que por lo menos tres ediciones por lo menos, hasta, bueno, tres, alguna más, ¿no? Cuatro, quizás. Cuatro ediciones, porque creo que la mía fue la quinta, si no recuerdo mal. La tuya es la quinta, La correcto. mía fue la quinta, si no Correcto. recuerdo mal. Me presenté el año anterior, que fue la cuarta, o sea que las tres primeras las dejé pasar porque, bueno, no tenía tampoco una novela en ese momento de autoedición disponible para poderla presentar. Pero sí que presenté un café a las 6 en el año 2017. Bueno, aquí hablamos, esta pregunta me vale para cualquiera vez de las que te has presentado, pero quizás la enfocamos más a aquello que fuimos, a 2018. Cuando te presentaste durante el periodo de participación, ¿qué expectativas tenías tú con la novela? Y me vale que me digas si era la novela que más expectativas tenías tú de cara al premio, de todas las veces. Pues mira, a mí me resultó tremendamente curioso, porque yo me presenté con un café a las 6 pensando en un principio pues solamente la cuestión de visibilidad, que es lo que casi siempre vamos buscando todos, ¿no? El que sea más visible, el que te conozca más gente. Sabemos, y eso lo sabes tú también, que había blogs que se dedicaban también un poco a rescatar pues qué novelas se presentaban, a ir haciendo una especie de ranking de posibilidades que podían tener una y otra, ¿no? El propio premio a la hora de hacer la lista con el ranking de todas las que estaban, de todas las que se presentaban y un poco las posiciones que iban teniendo también te dan más visibilidad. Entonces yo en un principio me presenté sin expectativa ninguna, pero si cabe tenía como más ilusión por poder llegar a algo con un café a las 6 que con aquello que fuimos. No por nada, sino quizá por la evolución que había tenido el libro y por la aceptación que había tenido la novela desde el momento de presentarla y durante los meses que duró el concurso, que por entonces eran 2 meses, era julio y agosto nada más, ¿no? Aquello que fuimos era es una novela mucho más compleja que un café a las 6. Café a las 6 es más sencilla, quizá una historia más amable, más... Quiero decir que quizá tenía más potencial como novela, quizá tenía más potencial para ser ganadora que yo que fuimos con Café a las 6. Pero claro, yo estaba acostumbrada a tener, pues bueno, las ventas prácticamente desde primera hora con el café, la aceptación del público, que cuando presenté aquello que fuimos y vi que la cosa estaba paradísima, que prácticamente la novela no arrancaba, no terminaba de arrancar, no sé exactamente por qué era, si por el tipo de trama, si no lo sé. Que a mí las expectativas, si las tenía bajas con aquello que fuimos, ya se me fueron totalmente a su cielo, ¿eh? Porque no tenía ninguna esperanza de ganar, pero ninguna, ni siquiera de llegar a finalista, ¿eh? En absoluto. A veces llega cuando menos te lo esperas o menos lo Cuando menos lo preparas, crees, sí, cuando sí, menos lo crees. cuando tiene que llegar. ¿Cómo fue esa famosa llamada de finalista en la que te anuncian eh, que había sido tu libro elegido entre esos cinco? Pues mira, precisamente por lo que te estoy diciendo, que no esperaba absolutamente nada, o sea, que no tenía esperanza ninguna de que pudiera llegar a ser finalista, yo la llamada no la esperaba. Yo me acuerdo que cuando estábamos en las redes, cuando estábamos compartiendo con otros grupos de escritores que se habían presentado también al premio
y estábamos ya más o menos en una fecha aproximada en la que oigo un poco de ruido, creo. A ver. Estábamos todos esperando, bueno, todos no, yo no estaba esperando esa llamada, pero recuerdo que había escritores que decían, bueno, tienen que empezar a llamar ya mismo. La llamada tiene que llegar ya mismo, y estaban todos como un poco a la expectativa, ¿no? Y yo no tenía esperanza ninguna, y es verdad que esa llamada no la esperé nunca. Y hubo una coincidencia curiosa, porque yo había pedido una serie de ejemplares de mi libro, de aquello que fuimos, para repartirlo, lo típico, ¿no? Para repartirlo entre los que tenía alrededor, entre quienes me lo pudieran pedir. Y me acuerdo que, bueno, que Amazon había publicitado, que publicitaba en aquel momento, y creo que sigue todavía, que cuando pasabas de un importe X, gastado el libro, no te cobraban gastos de envío. Bueno, pues la cuestión es que a mí me lo habían cobrado y lo puse en mi reclamación pertinente en KDP para que me lo devolvieran. Y me dijeron que me iban a llamar por teléfono. Así es que cuando sonó la llamada a las 4 de la tarde, yo vi que era un número de Madrid, que era un número extraño, y habiéndome avisado previamente que eran de Amazon, pues efectivamente yo cogí la llamada y dije, bueno, pues la papeleta de los gastos de envío casi seguro. Y bueno, la chica que se puso al teléfono, ¿es Pilar Muñoz? Sí, Pilar Muñoz, y llamamos de Amazon. Y me lo dijo, yo vi que me lo dijo así como con un poco de ilusión, ¿no? Y llamamos de Amazon. Y yo, sí, dígame. Pero ¿hasta qué le pasa? Totalmente fría, esperando decir, sí, ¿qué pasa con mis gastos de envío, no? O sea, totalmente, sí, dígame. O sea, con toda la tranquilidad del mundo. Y ya parece que se quedó así un poco pillada. Y le dijo, ¿te has presentado ya dudosa? ¿Te has presentado al premio literario de Amazon de este año, no? Sí, ya ahí empieza un poco a hilar cabo. No, pues te llamo para decirte que eres finalista. Yo me quedé en aquel momento, pues, totalmente impactada, porque era lo menos que yo me podía esperar. Primero porque, ya te digo, no la esperaba, y segundo porque pensaba que me iba a decir totalmente otra cosa, ¿no? Pero fue un subidón, porque yo creo que es lo que estamos hablando. Las cosas llegan muchas veces cuando menos te lo esperas, y claro, es cuando más ilusión te hace. Obviamente. ¿Cómo te anuncian que eras la ganadora? ¿Cómo fue tu reacción? Y te hacen mantenerlo en secreto durante un tiempo, porque claro, la forma del anuncio ha variado según en qué edición, ¿no? La mía, por ejemplo, no hubo tiempo de margen. No hubo nada. ¿Cómo fue todo? Pues mira, la primera parte, o sea, la llamada, anecdótica totalmente. Pero además te voy a contar una cosa, que yo creo que lo he contado solamente así en petit comité, te la voy a contar ya que estamos aquí. En primicia. Y es que, en primicia, por lo menos para que lo sepa la gente. Pues que sepas que te acabo de poner en grande en la pantalla, tú no lo ves, para que sea tuya la pantalla. Bueno, pues es que me ocurrió con el premio una cosa curiosísima, o sea, de estas cosas extrañas que son totalmente irracionales, que no tienen explicación, que yo no se la encuentro tampoco, pero que estuvieron ahí, que a mí llegó incluso a asustarme, Ismael. Porque hubo un momento en que, si yo no pensaba que iba a ser finalista en ningún momento, hubo un momento después de que a mí me anunciaran que ya era una de los 5 finalistas, que no sé por qué empecé a tener señales de que iba a ser la ganadora de Amazon. No me preguntes cuáles, porque no es cuestión de especificarlas todas, y además irracionales, pero estaban ahí, o sea, iban saliendo una detrás de otra, eran casualidades, eran, no sé, situaciones extrañas de decir esto tiene que ser por algo, esto, indicios. Y estaba plenamente convencida, te lo aseguro, plenamente convencida de que iba a ser la ganadora del premio de Amazon. Y fíjate si estaba convencida que en aquel momento, esto no sé si se ve. Sí, se ve. Quizá no se distingue bien, pero... Es una paloma, lo acerco, pero bueno, es una paloma, tiene la estela, y aquí tiene unas letras que es la palabra believe, cree, en inglés, porque yo estaba totalmente convencida de que esto era una cuestión de creer en ello, pero además acompañado de esas señales, ¿no? Bueno, pues no solamente estaba plenamente convencida de que iba a ganar, es que voy a más. Mi novela yo decidí presentarla en Madrid, creo recordar que era en noviembre, y la voy a presentar un viernes a las 6 de la tarde. Bueno, pues por lo que sea, vuelvo a repetir que de forma irracional, empecé a sentir que a mí la llamada me la iban a hacer el mismo viernes en el que yo presentara mi novela en Madrid. Así de claro. No me digas. Así de claro. Convencida totalmente de que iba a ser en ese viernes en que yo presentaba la novela. Bueno, pues nos montamos en el coche por la mañana, en el coche vamos mi marido y yo,
mi hermana y mi cuñado, porque venían a acompañarnos a la presentación en Madrid, que siempre todos los libros los he presentado en Madrid, ¿no? Aparte en otros sitios. Bueno, pues nos montamos en el coche por la mañana. Normalmente nosotros siempre empieza conduciendo mi marido y luego cuando llegamos a X parte del trayecto solemos cambiarnos, ¿no? Para no cansarnos, solemos cambiarnos, cojo el coche yo y el descanso. Cuando estábamos llegando prácticamente a la altura de la M30, antes de entrar en Madrid y previendo ya que nos íbamos a cambiar, yo cogí el móvil, que lo tenía en la mano, busqué la llamada de finalista, el número de teléfono de la llamada de finalista y lo memoricé en contactos poniendo Amazon. Para que cuando entrara la llamada yo identificara no el número, o sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Para que yo identificara no el número, sino que identificara quién me estaba llamando, porque me iba a poner a conducir en ese momento. Bueno, pues cojo el teléfono, lo pongo en una parte más o menos visible del coche, en el lateral, con la pantalla apuntando para mí, para que a simple vista pudiera ver quién llamaba si me llamaban. Cojo el coche y a los 15 o 20 minutos de ir por la autovía, ya por la M30 a la entrada de Madrid, suena el móvil, lo miro, es el teléfono de Amazon, lo coge en ese momento mi marido, claro, nervioso, perdido, porque le dice, bueno, que quieren hablar conmigo, yo ya intuía más o menos de lo que era, les decimos que esperen por favor 10 minutos, que nos vuelvan a llamar dentro de 10 minutos, que en el primer sitio que pudiera apartar el coche, que lo apartaba, y que podía contestarle y hablar con ellos, nos metimos, me metí como pude en una especie de polígono industrial pequeño que había ya a la entrada de Madrid, y en pleno arcén de la autovía cogí el teléfono y me dijeron que era la ganadora de Amazon. Y te puedes imaginar en aquel momento, pues bueno, mi hermana con mi cuñado, con mi marido allí delante, esperando la reacción, yo haciéndole así totalmente a ellos, emocionada, perdida, y luego pues dando saltos como una cabra, pues tirada en el arcén de la autovía en Madrid, eufórica, perdida, porque era la ganadora, pero fue algo anecdótico, no solamente por la forma de la llamada y el sitio en el que me pilló, sino por todo este proceso que te digo, que es que para mí es algo totalmente irracional, pero que estuvo en cualquier momento y que se ha quedado como un momento cuarto milenio total. Acabamos de tener aquí una entrevista de una historia, quizá por exceso de convencimiento tuyo lo atraes o no, esas casualidades. No, oye, pues no sé por qué, pero fue curiosísimo. ¿No has contado esto en ningún sitio antes? Pues lo he contado en petit comité, en mis círculos prácticamente, pues, y algunos amigos, pero no lo he contado. Y es que fue tal cual, ¿eh? Pues Pilar, y además, cuando te hablo de todo este tipo de señales, es que yo le decía incluso a mi familia, ¿no? Recuerdo que nos juntamos aquí en casa en una celebración, todavía no había salido, por supuesto, el ganador, ¿no? No lo sabía. Y yo a uno de ellos empecé a decirle, es que tengo señales de que lo voy a hacer. Y empezaron a decir, venga ya, no empieces a decir historias. Y cuando empecé a contarle cosas y vi que podía reunir por lo menos 7 u 8 cuestiones muy casuales. Bueno, yo soy de las que piensan que las casualidades no existen, ¿no? Que algunas veces lo que sucede ha sido de una forma un poco extraordinaria, casi siempre por algo. Pero se quedaron a cuadros. Y cuando al final dije, aquí lo tenéis, que llevaba razón, pues se quedaron todavía más de piedra, igual que me quedé yo, ¿no? Pues, bueno, primero te agradezco que me hayas contado esto a mí aquí, que lo hayas reservado para este momento casi espontáneamente, te lo agradezco, sí, de verdad. Y la gente que está al otro lado, que ha podido ya leer en el libro mi historia, ¿vale? Esa bella historia que creía yo que era digna de ser contada en este libro, estarás viendo que hay un símil entre otra serie de casualidades que me suceden a mí, que me hacen pensar, pero si esto es que parece que haya un plan establecido, y si pasa esto en este momento justo, es más, te voy a contar también otra cuestión que está al hilo de esto, ¿no? Como una especie, no una especie de señal, pero sí lo que te estoy diciendo, o sea, y lo que estás diciendo tú ahora mismo, ¿no? Que parece que las cosas algunas veces están como preestablecidas de una manera, ¿no? Yo esta novela, Yo aquello que fuimos, la escribí antes de Un café a las 6. En realidad yo esta novela estaba terminada primero de 2017. Y yo no la presenté al premio en ese año, ni tampoco la publiqué en Amazon, porque, bueno, a través de un contacto decidimos mandarla a una editorial, ¿vale? Iban a leerla porque estaban interesados en la sinopsis, estaban interesados en la historia, iban a leerla,
y la novela, pues nada, se la enviamos. Y mientras yo esperaba pacientemente a que la leyeran y me dieran una respuesta, fue cuando escribí Un café a las 6 y me dio tiempo a presentarla en 2017. Bueno, pues pasaron 6-7 meses, no la leían, insistimos otra vez, por lo menos que me dijeran una respuesta, ¿no? Si era que no, pues nada, yo seguía adelante con mi camino, no había ningún compromiso, por supuesto, de nada, pero lo quería saber porque no quería tenerla ahí pillada más tiempo. Llegamos a finales de 2017, yo volví a darle otra vez otra corrección exhaustiva, volví a darle otra vuelta y le volví a mandar a la editorial la versión pues todavía más corregida de lo que ya estaba. Pasaron 2-3 meses, 4 meses, y en abril, después de estar prácticamente un año y pico esperando que me dieran una respuesta, al ver que ni siquiera la habían leído, ya dije, no, déjalo, ya no hay más vuelta atrás, me quedo con la novela, la voy a autopublicar, y no autopublicar, es que ya que la voy a subir a Amazon, la voy a presentar al premio literario de Amazon. Muchas veces pienso que esta novela quizás estaba destinada al premio literario de Amazon, no a que fuera publicada por esta editorial, que bueno, era una editorial media, no era tampoco una editorial de las más grandes, y no me arrepiento de que haya salido así, porque yo creo que la jugada salió mucho mejor que si lo hubiera publicado aquella editorial. O sea, que es que no sabemos, es que algunas veces pasan las cosas que no sabemos. Tiene para escribir otro libro, así gana el premio literario 2.0. El siguiente libro lo tienes que escribir tú. Te hago un pequeño adelanto, aunque quizá pues ya puedas conocer la historia cuando salga el libro publicado y demás. A mí me pasa algo similar. Yo no escribo in memoriam si no tengo un accidente en el que casi pierdo la vida, que me hizo tocar suelo en todos los sentidos, porque además toqué suelo porque me caí de 4 metros con una máquina y casi pierdo la vida, perdí mi trabajo, lo perdí todo, y si no llega a ser por eso, no me hubiera puesto a escribir, no hubiera tenido tiempo suficiente para escribir in memoriam para el año siguiente, tampoco de esa forma, porque dediqué la recuperación a hacer unos cursos de técnicas narrativas y demás, mejoré mi escritura, por así decirlo, y no hubiera entrado a trabajar a un lugar que para mí creo que se quedó mucho de mí en ese sitio, en el que conocí a personas maravillosas, que tuve que despedirme de ellos justo cuando me despedía de ellos, en esos 10 últimos minutos, fue cuando me avisan de que era finalista. Entonces era todo cuadrado total. Esta historia no acaba aquí, seguro. Digo, claro, tú no puedes estar convencido de nada, pero tenía señas. Digo, esta historia que se ha iniciado de este modo, digo, no puede acabar de finalista. Luego tú pones todo sobre la mesa y dices, vale, en mi edición, por ejemplo, coincidí con Elena Fuentes, que había sido finalista en otra edición anterior. Luchi Placencia, que venía con un diplomático de República Dominicana, con una diplomática de República Dominicana, Lorraine Coco con más de 30 novelas publicadas, Velasco con el bagaje que tenía. Yo digo, vamos a ser realistas. Lo lógico es que no. Pero es que aquí hay una historia que esto me quiere decir algo, ¿no? Y a eso me refiero. Va a ser complicado reorientar la entrevista después de todo esto, porque además estos temas son a mí me gustan, ¿no? Y son muchas veces toco estas temáticas en el podcast que yo realizo en el Cosmonauta, ¿no? Nos hemos ido un momento, casi me veo que me he ido de un sitio a otro, pero me encanta que hayas compartido esta experiencia conmigo porque son curiosidades, que normalmente no se conocen y yo creo que son interesantes también. Le damos un toque divertida incluso. Un toque divertido, un toque mágico a esta entrevista. Me preguntabas también, creo que me habías preguntado en la segunda parte de la pregunta, cómo fue el tener que ocultar, porque eso sí es algo que yo debo fatal. Sí. El tener que ocultar el haber salido ganadora, porque claro, la mía fue la última edición en la que lo comunicaban así con llamada telefónica y luego ya posterior salía lo que era el anuncio en redes, ¿no? Y en Amazon. Y yo esa parte sí que la recuerdo de una forma un tanto negativa, sobre todo por lo que suponía para mis compañeros. A mí fue algo que me hizo sentir
un poco violenta y pasarlo mal por mis compañeros finalistas, ¿no? Porque, a ver, tú recibes la llamada y a ti te dicen, eres la ganadora del premio Amazon, y lo primero que me dicen es, no puedes decírselo absolutamente a nadie. O sea, tienes que guardarlo en el más absoluto secreto porque no queremos que trascienda. Entonces, es que yo puedo callarlo para que no lo sepa nadie que no esté directamente relacionado con esta cuestión. Pero yo ahí entendía que los 4 finalistas que me habían venido acompañando, con los que yo tenía un grupo además en Facebook, habíamos venido compartiendo pues todo ese último mes de nervios, lo que hacíamos tú y yo, ¿no? El compartir también, pues bueno, todo lo que era la parte burocrática que tiene el premio también en cuanto a los trámites que hay que hacer, a papeleo, el sello que te mandan para que los ponga en la portada, cómo lo hacía cada uno, la información que podíamos tener unos y otros de todo eso, es decir, muy compartido. Pero aparte de eso es que eran directamente implicados en el tema, en la cuestión, o sea, no eran ajenos, ¿no? Y yo decía, bueno, yo me lo puedo callar en la medida de mis posibilidades para todo el mundo. Pero yo, ¿cómo le oculto a ellos que yo soy ganadora, manteniendo sus expectativas de poder ser ganadores todavía, ¿no? A mí eso me parecía, lo primero, una crueldad total, sinceramente. Y luego el pedirme a mí que me callara y que estuviera no solamente callándome, sino engañándolos y mintiendo, porque si alguno de ellos preguntaba algo, decirle que yo no sabía nada, era mentirles directamente, ¿no? Entonces era como ir en contra de mi ética y de mis principios, y dije que por ahí no pasaba. Aquí recordarán los lectores que están al otro lado, que hayan visto la entrevista de Aguer Aguirre, en la que él, hablando sobre esto, me contaba, claro, cuando nosotros teníamos un grupo de Facebook, que hablábamos todos de la relación que hicimos y demás, cuando sucede lo de ganador y demás, y empezamos todos a decir, a mí no me han llamado, a mí no me han llamado, a mí no me han llamado, y solo había una persona que no decía nada, dice, nosotros lo supimos, ¿no? Y claro, recordarán esa claro, anécdota a la gente que está claro. viendo este vídeo. Coincidió que no dije nada porque ese mismo fin de semana yo estuve en Madrid. Estuve con la presentación del libro en Madrid. Entonces, claro, durante toda la tarde de la presentación te puedes imaginar, o sea, allí tú tienes la emoción en el cuerpo que lo que estás deseando es de gritarlo a los 4 vientos, y resulta que en la propia presentación, cuando tienes a todos los lectores delante, cuando tienes a todos los amigos delante, todo el mundo preguntándote, deseándote muchísima suerte, tú sabiendo ya la noticia, tenerte que callar, eso ya fue un calvario. Sí. Total, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, yo ese viernes estuve allí, el sábado en el fin de semana yo me quedé con la familia, porque tengo familia en Madrid, y me quedé con la familia allí, y entonces yo no entré prácticamente en el grupo para nada, y el lunes, recuerdo que cuando llegué también al trabajo, tuve una mañana complicada, no entré para nada. Entonces, el no decir nada en esos primeros días fue porque yo prácticamente es que no tuve interacción con ellos en ese grupo, pero en el momento en el que yo entré lo tenía muy claro. Yo dije, mira, si nadie pregunta nada y nadie dice nada, yo no voy a ir directamente con la noticia, voy a mantener un poco la expectación. Pero en el momento en el que alguno de ellos pregunte, ¿sabéis algo? ¿Han llamado y tal? Yo no puedo engañarles porque no puedo engañarles. Y ahí fue cuando dije, sí, no digáis nada por favor porque la que tiene entredicho soy yo, pero creo que la deferencia, deberían de haber tenido la deferencia de llamarlo a ellos también y decirle, pues mira, no eres ganador, para que se quedaran ya un poco tranquilos, porque desde que yo recibí la llamada hasta que lo publicaron en redes, yo creo que pasaron cerca de 2 semanas, ¿eh? Mantener durante 2 semanas, mínimo 10 o 12 días, ¿eh? Es que no estamos hablando tampoco de que... Pensaba que era un par de días, No, que te puedes hacer la despistada, estoy de viaje, bueno, ya quitar los datos del teléfono, bueno, preguntarme. Tardaron muchísimo tiempo, entonces también me parecía que era una crueldad mantener la expectativa de ellos y mantenerle a ellos la ilusión cuando el jurado ya había sentenciado y ya estaba la suerte echada, ¿no? Yo creo que tendría que haberlo dicho. Pilar, ¿qué ha supuesto para ti ganar el premio literario de Amazon y ha cambiado algo en tu vida literaria? Hombre, evidentemente el ganar el premio, lo que es la visibilidad inicial que la da, lo que son las ventas iniciales también la dispara. A mí una de las cosas de las que yo saqué más parte positiva quizá fue del trabajo que realizamos después con la editorial, con Amazon Publishing. Me pareció que fueron un grupo de profesionales como la copa de un pino, lo tengo que decir. Todo muy, muy medido, todo muy bien organizado.
sabiendo hacer su trabajo, contando conmigo absolutamente para todo, o sea que en ningún momento quisieron imponer absolutamente nada, y eso contigo que trabajaron también, creo que fue igual, muy bien. todo absolutamente consensuado, con muchísimo cariño, poniendo toda la carne en el asador para que la novela saliera lo mejor posible, y yo creo que esa fue una de las partes más positivas, al margen de que, bueno, de que la visibilidad, incluso estando ya con Amazon Publishing, fue todavía mayor de lo que fue con la novela autopublicada, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, a ver, el reconocimiento lo tiene, lo que son los medios los tiene. Esto, como ya dicen muchos, es un poco efímero y no te puedes fiar de estar arriba si no sigues trabajando, ¿no? Porque, bueno, la novela que ahora mismo está en pleno apogeo, por decirlo de alguna manera, sabes que en cuestión de un día o dos pasa a ser reemplazada con las siguientes novedades. Entonces, hay que estar ahí al pie del cañón y hay que seguir trabajando, pero indudablemente un apoyo y un empuje te lo da. ¿Qué promoción hizo Amazon de tu novela ganadora, aquello que fuimos tras ganar? Yo creo que prácticamente, fíjate que a mí me dio la impresión de que casi hicieron más publicidad a nivel personal siendo finalista y a nivel de medios siendo finalista que siendo ganadora. Yo creo que las entrevistas que se hicieron, la noticia cuando salió en prensa, tuvo mucho más repercusión cuando fuimos finalistas todos que cuando fui ganadora. Cuando fui ganadora yo creo que ellos, aparte de ponerte bueno, pues la página web que dedican al premio y publicitarlo ahí, la limitación fue el usar las herramientas propias que tiene Amazon para darle visibilidad a la novela, ¿no? Hicimos pues el mandar los emails. Sé que durante el primer mes sí fue una campaña de publicidad un poco más agresiva. Creo que saltaba la publicidad en los ebooks, ¿no? En los lectores digitales, en los correos electrónicos, salía alguna publicidad por ahí así también dispersa, y luego, pues bueno, las campañas que van haciendo también de participar en Kindle Flash y en todo esto, que sabes que algunas veces también tiene un empuje fuerte, porque te puede colocar en los puntos más altos del ranking, y consigues a lo mejor mantenerte ahí con esta visibilidad, consigues mantenerte ahí durante más tiempo. Aparte de esto, yo no vi tampoco que se hiciera una publicidad excesiva, o por lo menos demasiado significativa. ¿El galardón despertó la venta de tus demás libros? Yo creo que a mí es que me ha pasado que casi siempre, yo creo que le pasa a más gente, ¿eh? Que casi siempre cuando publica uno y leen ese libro arrastra a los demás. Y ese libro gusta, y le gusta sobre todo a lo mejor la manera que tienes de escribir o de transmitir o de expresarte y tal, lo que es la narrativa, yo creo que siempre van buscando después otros libros, ¿no? Y con esto, indudablemente, claro, al ganar más visibilidad, yo sí que noté que no solamente eran las ventas de este las que aumentaron, sino también las ventas de otros libros. Quizá unas novelas más que otras, creo que en función pues de la temática, de los gustos de cada cual, pero sí que se movieron las demás que tenía publicadas. ¿Sí? Eh, Esto es importante para sacar, para comparar, para hacer comparaciones, ¿no? De la gente que ha pasado por estas entrevistas, géneros y demás. La persona que está al otro lado estará viendo sus datos. ¿Qué crees que diferencia el premio literario de Amazon de otros certámenes literarios? ¿Qué creo que lo diferencia? Sí, que lo puede hacer. Las diferencias las sabemos, ¿no? Porque sabemos cómo funciona un premio Planeta, un demás, y sabemos que el premio literario de Amazon, por ejemplo, tu libro está a la venta desde el principio. Pero la pregunta va más enfocada quizá, ¿por qué es tan especial? Por lo menos para los que lo conocemos. Hombre, yo creo que lo diferencia fundamentalmente es la visibilidad que le da a la autoedición, a los escritores autoeditados. Yo creo que es una pantalla al exterior, y es una posibilidad de que se reconozca también la labor, el trabajo, el esfuerzo y el desempeño de muchos escritores autoeditados que tienen una calidad lo suficientemente buena como para que estuvieran, por supuesto, en muchas editoriales. Yo diría que incluso por encima de más de un escritor que está publicado por editoriales, y que, sin embargo, parece que no terminan de alcanzar muchas veces ese reconocimiento a nivel público, ¿no? Porque aquí hay una cosa muy curiosa, y es que en un principio, cuando todos empezamos, la autoedición estaba mal vista. O sea,
casi todo el mundo tenía claro, todos los lectores tenían como muy claro ese cliché de que quien se autoeditaba era porque una editorial no había querido su libro, y no había querido su libro, su historia, no porque no fuera comercial o porque no le pudiera reportar los beneficios que la editorial quería, sino simplemente porque esa historia no tenía calidad o porque el autor no quería escribir, ¿no? Poco a poco, a medida que Amazon abrió su plataforma y empezó a demostrarse que efectivamente ahí podía haber escritores de calidad, hasta el punto de que muchas editoriales fueron a buscar a escritores autoeditados a KDP para llevárselos, para captarlos, ¿no? Y hacerles contratos, ahí empezó a verse mejor la autoedición, empezó a reconocerse una valía en la autoedición. Y luego, curiosamente, parece que otra vez está volviéndose un poco a la baja. Parece que otra vez la tendencia del público, no voy a decir en general, pero hay una tendencia del público a seguir pensando que los que se autoeditan es porque las editoriales no las quieren, ni siquiera contemplan que haya una voluntad expresa de ser autoeditado y no de publicar tu libro en una editorial, porque ya tenemos muchos compañeros que eligen el hacer autoedición en lugar de hacer un contrato convencional, ¿no? Y eso no se contempla. Entonces, yo creo que la visibilidad que te puede dar el premio de Amazon, dándolo, concediéndole ese galardón, pues a todos los escritores que nos estamos moviendo en este ambiente, puede ser claramente lo que los diferencia del resto de los certámenes, obviamente. En general, ¿cómo ha sido tu experiencia por el paso, tu experiencia de paso en el Premio Literario de Amazon como participante y como ganadora, y con qué sensación te quedas? Para mí ha sido muy positiva, yo no he tenido ningún problema. Sé que ha habido quizá algunos participantes que se han quejado de muchas cuestiones, ¿no? A nivel personal, que se han quejado también quizá de la competencia que había, de competencia incluso desleal, ¿no? Que pudiera haber entre uno y otro, de esas rencillas que pudiera haber entre los propios escritores en la pugna por llegar a ser finalista y por ganar. Pero para mí fue todo positivo. Yo tengo que reconocer también que no me metí absolutamente en ninguno de estos fregados, ¿no? Que como verlos lo había, pero he oído de esto y sé que en aquel momento conocí a muchos compañeros que no lo hubiera conocido quizá, no hubiera tenido conocimiento de que estaban ahí. Si no hubiera sido por el premio, compartí con ellos más de una cuestión, más de una experiencia, más de una vivencia. Aprendemos también o aprendimos también unos de otros a la hora de saber cómo movernos, cómo poder publicitar, cómo darnos apoyo mutuo, ¿no? Y luego yo creo que en el fondo, aunque haya una competencia efectivamente por ganar, yo creo que el buen ambiente está ahí. Y luego todo esto, ¿no? Que sigue pasando el tiempo y se siguen generando cosas nuevas. Esto que estamos haciendo Sí, nosotros, ¿no? A consecuencia sí, del premio. sí, sí. Pilar, si tú tuvieras en tu mano hacer cosas, mover fichas, ¿qué arreglarías, cambiarías o añadirías a futuras ediciones del Premio Literario de Amazon para hacerlo más atractivo a modo general, tanto para el escritor que participa como para el propio interés del premio? Hombre, yo una de las cosas que haría, es difícil, algunas veces es difícil decir, yo le daría más relevancia al premio sin saber o sin poder afirmar exactamente qué es lo que yo haría para darle esa relevancia, ¿no? Lo que sí pienso es que el premio literario de Amazon parece que ha habido ahí unos años en los que se ha ido devaluando un poco con vistas desde el exterior, es decir, con vistas desde el ámbito literario, pero a nivel de galardones para quienes sí están publicados por editoriales y todo esto, ¿no? Quizá nosotros no lo estamos tomando en serio, pero a mí la sensación que yo tengo, o la percepción que yo tengo, es que el resto del mundo literario, a nivel de prensa, a nivel de medios, a nivel de libreros, a nivel bueno, pues de todos los que se mueven en esta cadena editorial, desde el primero hasta el último, no se toman en serio el premio de Amazon porque viene precisamente de la autoedición. Y yo creo que Y esa no es lo conocen, y no lo conocen también. no lo conocen, no se le da la relevancia suficiente cuando a fin de cuentas lo que estamos valorando es un trabajo independiente, al igual que hay trabajadoras independientes o freelance, como se le llaman ahora, en otras parcelas profesionales, ¿no? Hay periodismo que es independiente
Y hay muchos otros profesionales que son independientes que están trabajando por su cuenta. Y algo así podríamos estar haciendo también nosotros, ¿no? Entonces, creo, las herramientas exactamente que utilizarían, no sé cuáles serían, pero sí tendrían que moverse más a nivel de promoción, y luego quizá el premio un tanto diferente, no era el monetario sin más, sino tal vez darle algún cariz al premio que tuviera, que le diera más caché, ¿no? A mí me gustaba cuando existía esa posibilidad de que pudiera publicar con una editorial. No porque esté defendiendo siempre que el trabajo de editorial pueda ser mejor que el que estuviera haciendo Amazon, sino porque te permite también conocer cómo se trabaja en una editorial y te permite conocer cómo se trabaja con un profesional de editing, con un profesional de correctores ortotipográficos, correctores de estilo, a nivel de portadas, a nivel de marketing, a nivel... Otra de las cosas que yo haría, por ejemplo, de premio, como premio, es facilitarle un buen curso, quizá un buen curso, un buen taller de narrativa completo al que gane. Porque es algo que yo creo que todos valoramos también. O sea, es verdad que con el dinero tú te puedes comprar lo que tú quieras, o puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero el decir, bueno, pues te vamos a facilitar que tú puedas recibir formación con tales o cuales profesionales a nivel narrativo, yo a nivel personal lo consideraría muy atractivo porque no dejaría de ser enriquecerte también en esa carrera que a fin de cuentas yo creo que es lo que pretendemos todos, ¿no? Yo creo que casi siempre lo que se pretende es evolucionar. Yo no creo que nadie quiera quedarse estancado y que esté escribiendo simplemente para vender libros como churros. O sea, entiendo que el que más y el que menos quiere hacer una carrera profesional en esto, en la escritura. Y esa carrera profesional requiere un aprendizaje. Siempre. Podría ser también la oportunidad de seguir formando a los escritores. Pero pasaría quizá también por hacer una ceremonia, no sé, algunas veces es cuestión de imagen o es cuestión de marketing, Sí, pero sí. creo que habría que tocar distintos palos, distintos hilos para, Saber lo que para hace que ruido, sí. de cara al exterior tuviera más relevancia de la que tiene. Cuando hablamos a veces de esa... eh, de que parece que se ha ido devaluando el premio literario de Amazon con la investigación paralela a toda esta historia que cuento yo en el libro, esta investigación paralela que yo he llevado para saber y escribir de manera cierta sobre el premio literario de Amazon, me he encontrado con que eh, el presupuesto del premio literario de Amazon quizás no haya cambiado desde sus inicios o si ha cambiado ha sido muy poco, pero lo que se ha hecho ha sido utilizarlo de diferente manera en cada año. Y al principio, en los 2 primeros años, incluso el tercero, lo puedo incluir en esa primera fase, se utilizaba mucho para hacer promoción del ganador. Uh -huh. Los compañeros fueron a Miami, fueron a México, se hizo mucho ruido. Luego se ha ido utilizando para otro tipo de cosas y en estas últimas ediciones, en esta última no, en la anterior no, en la de 2021 no, pero se ha volcado también mucho presupuesto en una ceremonia. Cuando en 2020 tuvo que ser online, también se contrató a, a esta chica de las noticias que tiene su caché. Entonces, claro, yo me he encontrado eso, ¿no? Que quizá igual que no hay parece que no hay una meta fijada, un camino preestablecido para hacia dónde tiene que ir evolucionando el premio literario de Amazon, porque nos damos cuenta que la gente que está en la organización, que parece ser que porque Amazon es una gran marca, todos nos creemos que no, la organización, el premio, no. Es muy poquita gente, ¿vale? Y cambia de un año para otro. El hecho de que cambien de un año para otro, en los últimos 4 años creo que la dirección el responsable de contenido Kindle para España e Italia, creo que ha cambiado todos los años, ¿no? Entonces, cuando entra una persona desde cero, y entrar con ilusión y queriendo trabajar, ¿no? Pero quizás sus ideas ya son otras, y venga, vamos a hacer esto ahora, ¿no? Y luego llega la siguiente y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer esto. Y quizá, visto desde nuestro punto de vista como autores, podamos sentir
que no se coordina bien o un abandono o algo similar, ¿no? Pero si nos vamos a verlo desde un punto de vista empresarial, el premio literario de Amazon cada año se presentan más novelas, la empresa saca más beneficio y cada vez están poniendo más premios literarios en diferentes idiomas. Llevamos ya 11, ¿vale? Y en mi edición creo que estaban en 6 o 7, ahora hay 11. Parece ser que quieren establecer una marca común mundial del premio literario de Amazon y en ese sentido sí que parece que esto va creciendo cada vez más, ¿no? Pero luego nos encontramos desde el punto de vista del escritor, esto que te comento, y luego otra cosa que también lo hemos hablado mucho con otros compañeros, es que el premio literario de Amazon es muy reconocido para perdón, para nosotros los escritores que autopublicamos, pero un lector que entra a Amazon a buscar un libro, la página del premio literario de Amazon le es imposible encontrarla, porque no hay ningún acceso, ¿vale? Cuesta poquito un banner, una entrada en la página principal. Mira, se celebra el premio literario de Amazon, las obras participantes. O por ejemplo, en las últimas ediciones que la ceremonia ha tenido que ser online, las invitaciones, la gente que podía entrar a ese webinar eran invitaciones que mandaba el propio KDP. Pero KDP envía esas invitaciones solo a sus suscriptores, y sus suscriptores solo son escritores. Claro. No Amazon Kindle manda, no, lo manda KDP. Claro. Entonces, claro, solo vamos a ver esos escritores. Se alimenta del mismo grupo siempre, se está alimentando siempre del mismo grupo. ¿Qué sucede? Que es muy importante porque la comunidad de autores independientes de la autopublicación es gigante, ¿vale? Es muy importante, pero no pasa esa barrera para que sea conocido fuera. Pero cuando la pasa, aunque sea por nosotros mismos cuando lo contamos o que hemos ido de promoción a cierto lugar, cuando pasa, la gente que oye esto dice, vale, yo no lo conocía, pero es que Amazon es una marca mundial. Si tiene un premio literario de Amazon y esta persona ha ganado entre estos miles de personas, sin conocerlo, entienden que es algo importante, ¿no? Pero le falta que Amazon, eso bajo mi punto de vista, es la primera vez que en las entrevistas, bueno, yo estaba preguntando a vosotros y en esta quizá, porque da la casualidad que es la última que grabo de todas, pues eso, sentía la necesidad de decir que falta que Amazon se crea que su premio es importante y que quiera cambiar, y que quiera difundirlo. Le falta una difusión, eso es. Porque es importante, es algo importante. Le falta una difusión que trascienda estrictamente lo que es el núcleo de los escritores y el núcleo de los lectores que ya conocen la autoedición. Es decir, tiene que llegar a otros terrenos, a otros territorios, a otras esferas a las que no estaba llegando ahora. A mí una de las cosas que me resultaba muy curioso en cuanto a la repercusión, es que mi premio era la 5ª edición. Que esto suceda en la primera o en la segunda me parece bien. En una 5ª edición se suponía que un gigante como Amazon ya debería de haberle dado una repercusión suficiente, ¿no? Y a mí me resultaba curioso que en 3 entrevistas de radio que me hicieron cuando fui al estudio, y estoy hablando de emisoras de radio, no de emisoras de radio locales pequeñitas, sino de la SER, de la COPE, yo a programas culturales, eran programas en los que se hablaba de libros, es decir, que estaban directamente en contacto no solamente con la cultura, sino con la literatura. Y en los 3 no tenían ni idea de lo que era el premio literario Amazon. No lo conocían en absoluto. Es decir, previamente, con carácter previo a la entrevista, yo le tuve que explicar en qué consistía el premio de Amazon. Entonces decía, si una radio, si un periodista en un programa cultural, en un programa de libros, en un programa de literatura, no tiene ni idea de lo que consiste este premio, de qué va, a quién se le da, cómo te presentas, ni siquiera tenía idea de cómo era la autopublicación, cómo nosotros subíamos las novelas a KDP. Dices, bueno, ¿qué repercusión va a tener los lectores, que son los que al final tienen que acabar valorando de alguna manera pues el mérito que tiene haber ganado ese premio para comprar tu libro, como pueden hacer con El Planeta, como pueden hacer con algunos otros más pequeños incluso? No lo van a hacer, es decir, no van a valorar el mérito que tiene ser ganador entre los 3.000, 4.000 o 5.000 escritores que se hayan podido presentar en Amazon. Y yo creo que mucha de esa culpa la tiene Amazon
por lo que estamos hablando, porque no puede limitarse a hacer una gestión empresarial. Claro. No puede limitarse a que sea rentable simplemente porque se presenten muchos escritores, ¿no? El fin último es darle publicidad fuera de la propia plataforma. Y no hablamos de la gente que se encargue cada año del premio literario de Amazon ni del equipo de KDP, que seguro que le ponen todo lo que pueden y lo hacen fenomenal y trabajan fenomenal, pero trabajan con los recursos y con lo que tienen, ¿no? Faltaría algo de más arriba. Habría que ver, cosa que en algunos creo que no sucede, en premios literarios de Amazon de otros idiomas, si están igual, pero yo creo que hay algunos que sí y algunos que no. Por ejemplo, el premio literario alemán, nada más con ver la ceremonia que la hacen en un polideportivo antes de los tiempos de pandemia, en un polideportivo gigante a rebosar, y la cuantía también económica que se da, pues parece ser que en algún momento, pues esto quizá, pues el presupuesto que tienen destinado para X idioma, pues puede despertarse y equipararse y cambiar, ¿vale? Porque no sabemos. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, que va relacionada con esto, ¿vale? Sobre el futuro del premio, es dejar claro que tanto yo como tú, Pilar, no tenemos nada que reprochar al premio literario de Amazon. Estamos donde estamos por el premio literario de Amazon, se lo debemos todo y nos ha cambiado. Y si estamos haciendo esto, quizá yo con la batuta, pero tú como invitada, es porque algo nos une, nos sentimos familia al premio literario de Amazon y le guardamos pues esa estima. Y sobre el futuro del premio literario de Amazon, ¿cómo imaginas que puede ser dentro de 5 o 10 años? Pues, según lo que estamos hablando, no sé hacia dónde puede ir. No sé hacia dónde puede ir. Quiero pensar que va a ir cada vez a mejor, que cada vez van a rentabilizar más los recursos que tienen. Quiero pensar que se van a dar cuenta de que ya no se trata solamente de acaparar el máximo número de participantes posibles para que pongan sus novelas ahí en la plataforma, sino que repercuta en lo que son ventas también de los libros en autoedición directamente, pero ventas no de los que ya conocen a los autoeditados, sino que sirva de alguna manera también para abrirle la puerta a todos los demás lectores de editoriales convencionales, para que lleguen a convencerse de que también se pueden encontrar buenos escritores y muy buenas novelas en la autoedición. Yo creo que ese es el punto de mira al que debería de aspirar este premio, es decir, darle caché a lo que son los escritores autoeditados, para que amplíen lo que es ese lector potencial, no ese nicho de lectores potenciales, y salir de los mismos de siempre, que son los que se mueven. Normalmente los que escribimos en autoedición somos también los que consumimos autoedición. Obviamente hay muchos más, pero yo creo que se necesita limpiar un poco la cara o el perfil del autoeditado, y tendrían que ir todos los recursos dirigidos a ese entorno, no a ese fin. Sí, y al lector, porque sí que es cierto que los autopublicados consumimos mucha autopublicación, pero el hecho de que Amazon tenga su propio formato Kindle y que mucha gente lo haya comprado, hay una inmensidad cantidad de lectores que no tienen nada que ver con ese mundillo, que consumen nuestros libros autopublicados. Entonces, cuidar eso también. Bajo tu opinión, ¿qué crees que debe tener un libro participante para tener opciones de llamar la atención de la organización y así pues tener también opciones para ser elegido finalista? Pues mira, yo creo que la tendencia cada vez más es elegir novelas de calidad. Yo creo que una de las cosas que se le ha tachado a Amazon algunas veces es que parece que los libros que se estaban eligiendo pues no cumplían con esos criterios de calidad, y parece que se regían solamente por una cuestión comercial, por una cuestión de aceptación por parte de los lectores y todo esto. Y yo creo que no, yo creo que cada vez se está primando mucho más la calidad, con lo cual se necesita en primer lugar una portada que esté bien hecha, es decir, dar la imagen. Yo siempre digo que un libro no es solamente lo que tiene dentro, es lo que tú quieras contar, la forma en que tú la cuentas, y también es un poco como lo dices, ¿no? Y tiene que llamar la atención en principio, y yo creo que por una portada. La portada tiene que entrar por el ojo desde primera hora. En segundo lugar, una sinopsis que sea atractiva, porque aquí por lógica tú y yo sabemos
que 5.000 novelas que son las participantes no se las pueden leer. O sea, eso es imposible. Por mucho que la organización tenga rendimiento a muchísimos lectores puesto ahí. O sea, la primera criba, intuyo que tiene que ser pues que cojan el libro, que vean la portada, que la portada les dé la sensación de que puede ser un producto cuidado, más cuidado o menos cuidado, que después vean la sinopsis y pueda resultar atractiva, y a partir de ahí que entren a leer esas primeras páginas, y que esas primeras páginas también yo noté que puede tener por lo menos una narrativa bien cuidada, con una corrección bien hecha y tal, ¿no? Entonces, yo creo que para tener posibilidades con eso, pues lo primero que hay que jugar. Luego ya, aparte de eso, lo que les puede gustar en mayor medida o menos, pues bueno, influirá muchas cosas. Influirá la historia que se cuenta, la capacidad que tú tengas para intrigar, lo comercial también, obviamente, porque lo tienen que mirar muchos factores. Yo creo que en eso que comentas se tienen que cargar por lo menos a 3/4 partes en esa primera criba, en la primera, por lo menos. A ver, llevamos 1 hora hablando, Pilar, se hace corto hablando contigo, pero bueno, estamos llegando a la última pregunta ya. Me gustaría que, haciendo un símil con el título de este libro, así gana el premio literario de Amazon, ¿cómo ganaste el premio literario de Amazon? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo ganaste el premio literario de Amazon? Haciendo el símil con el título de este libro. No te entiendo, perdóname. Me gustaría que en algo cortito, en un par de frases, 3 frases como mucho, resumieras cómo crees que ganaste el premio literario de Amazon, haciendo el símil con el título de este libro. Yo, si te soy sincera, no lo sé. No lo sé. A ver, no quiero decir ni tampoco quiero mostrar con esto o insinuar que, bueno, pues el libro está ahí de casualidad, ¿no? O sea, yo creo que si en algún libro o en alguna novela de todas las que he escrito me he dejado la piel literalmente, ha sido en este. O sea, eso sí que lo tengo muy claro, ¿no? Aquello que fuimos tiene una trama tremendamente compleja, son 2 hilos paralelos muy, muy complejos, muy complicados. Tiene una parte quizá de trasfondo que puede hacer pensar a mucha gente, que puede ser incluso algunas veces puede hacer que la gente reaccione para bien y para mal, de una forma y de otra, ¿no? Porque le estás tocando la fibra sensible y lo estás poniendo en tesituras por las que quizá no quisiera pasar, ¿no? Y por esa misma razón los personajes son complejos también. Entonces, yo creo que si algún libro de todos los que tengo, si algún libro merecía ganar el premio de Amazon, sin duda alguna sería esta. Pero bueno, te digo que no sé cómo lo hice o cómo lo pude ganar, porque entiendo que entre tanta novela también tenía que haber libros merecedores, por supuesto, de ganar el premio, y muy buenos compañeros que escriben muy bien, que también podrían haber estado ahí. Así es que la competencia era alta, ¿eh? Sí, siempre. En este tipo de concursos, tanta novela. Y hay que tener claro una cosa: no gana la mejor novela, imposible. Habrá una serie de factores, una serie de casualidades que ganará una buena novela, pero no la mejor novela. Pues, Pilar, nada, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado, que hayas un placer. participado conmigo en este proyecto. Creo que la gente que está al otro lado habrá sacado mucha información, y además diferente a todas las demás entrevistas. Esto ya lo han escuchado varias veces, pero estoy muy contento, y quizá de esta manera también estoy haciendo un resumen de todas estas entrevistas que he estado grabando estas últimas semanas. Que no ha sido fácil cuadrar a casi 20 autores, y Pilar ha sido la última. También me lo he pasado fenomenal haciendo esto, y quiero agradecerle a mi amiga Pilar que haya formado parte de este elenco, que al final estamos aquí de casualidad, porque Amazon decidió tocar nuestros libros con una varita en su momento, y nos ha juntado aquí. Y el otro día, hablando fuera de cámara con una compañera, me dio una idea muy buena, pero no sé si esto puede llegar a materializarse en algún momento. Dice: oye, si algún día haces una presentación de este libro, invítame. Y dice: ¿podrías invitar a otros autores? Y quizá, pues mira, algo que no ha hecho Amazon, un libro
de un autor cualquiera, de Ismael, pues quizá pueda reunirnos a unos cuantos en algún sitio, en algún momento, ¿no? Para hablar de ese Pues libro. sí, Y sí. sería muy buena. Todo lo que sean herramientas de publicidad y de visibilidad vienen bien para nosotros y para los lectores que lo conozcan también. Pilar, muchas gracias. A ti, por invitarme. Y nada, tú y yo ya sabemos dónde encontrarnos y te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Eso para ti. Adiós. Hasta luego.